hermanos, Dios les bendiga, un privilegio poder estar juntos nuevamente. Seguimos con el tema de la soberanía de Dios. Hoy hablaremos sobre la incredulidad, también hablaremos sobre la fe y cómo estas tienen que ver con la soberanía de Dios. Oramos. Amado Padre Celestial, te pedimos que nos ayudes a poder entender tu palabra. Te pido por cada uno de mis hermanos, Señor, que hoy están conectados y también por los que finalmente verán esta enseñanza, en el nombre de Jesús. Y te pido que nos ayudes a todos, Señor, a poder entender tu palabra, en el nombre de Jesucristo, Señor, pero también a vivirla, a experimentarla. En el nombre precioso de nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Amén. Y amén. Muy bien, queridos hermanos. Fíjese que muchas veces no pensamos en las consecuencias que puede tener la incredulidad en la vida de los hijos de Dios. Tal parece que la incredulidad no es un asunto importante, o al menos así se ve, como si no fuera algo muy importante. Sin embargo, amados hermanos, de acuerdo a la Biblia, la incredulidad puede afectar incluso a los descendientes de generación en generación. Fíjese, por ejemplo, voy a ponerle un ejemplo. Por ejemplo, fíjese, el fruto de la incredulidad de Abraham fue Ismael. Repito, el fruto de la incredulidad de Abraham fue Ismael. Abraham se desesperó porque no tenía prole, porque no tenía hijo, ¿verdad?, que le heredara. Entonces hizo caso a la petición de su mujer, ¿verdad?, de que se llegara o tuviera relaciones con su criada, y de esta manera nació Ismael. Pero ¿qué es lo que ha sucedido? Que Ismael ha venido a ser la piedra en el zapato del pueblo de Israel durante muchísimos años, ¿verdad? Los descendientes de Ismael son los musulmanes. Entonces, imagínese, querido hermano, solamente porque Abraham no confió, no esperó lo suficiente, no esperó. Finalmente Dios le dio un hijo, pero antes él se había desesperado, antes su fe falló. La fe en la soberanía y el poder de Dios. Muchos, queridos hermanos, en la historia de Israel, lo podemos ver muchas veces en la Biblia, muchos en la historia de Israel y también en la historia de la iglesia, han caído en incredulidad y han tenido grandes dificultades. La incredulidad es algo terrible, amados hermanos. La incredulidad es una ofensa realmente a Dios. Por eso es lo contrario a la fe, obviamente, ¿verdad? Entonces, qué importante es confiar en Dios. Qué importante es aferrarse a la palabra de Dios. Aferrarse y creer en el Dios todopoderoso, en el Dios omnipotente, en el Dios soberano, en el Dios de las promesas en su palabra, ¿verdad? La incredulidad solamente acarreará dificultades. Una persona que tiene incredulidad o que es atacada, por decir, por la incredulidad, no puede creer en Jesucristo, no puede creer en el Evangelio.
Si una persona no cree, fíjese bien lo que le voy a decir, porque a veces una persona lo único que puede tener es solamente religión, pero no una relación real con un Dios vivo, con un Dios, sino todo lo que tiene es una serie de normas, reglas, estatutos, aunque esto se llame cristianismo, aunque asista a una iglesia cristiana, aunque lea la Biblia, aunque todo esto, sin embargo, es una persona que todo lo que tiene es una religión, pero no tiene una relación viva, una relación personal con Dios. Entonces, fíjese bien, si una persona no cree que Dios es soberano y que está con ella, entonces no podrá orar, y si no ora, no podrá recibir respuestas de Dios. Es necesario, dice la Biblia, que el que se acerca a Dios crea primeramente que Dios existe, primeramente que le hay y que es galardonador de los que le buscan, ¿verdad? Entonces, amados hermanos, qué importante es esto. El otro asunto es lo que mencionamos hace ratito, que la incredulidad traerá resultados catastróficos, ¿verdad?, en la vida de la persona y aún, amados hermanos, en su descendencia. ¿Por qué digo en su descendencia? Porque afectará la fe de una persona, afectará también positivamente a sus hijos, a sus nietos, a su descendencia. Pero la incredulidad de una persona afectará negativamente a sus hijos, a sus nietos, a su descendencia. Lo más terrible, queridos hermanos, es una persona que tiene un problema de incredulidad. Porque ese no es un problema físico, sino es un problema espiritual. Es un problema espiritual y, por cierto, es un problema muy grave. No miran con ojos de fe. Fíjense, esto es algo muy interesante de lo que vamos a hablar el día de hoy. Una persona con incredulidad, aunque se llame cristiana, fíjese bien, no mira con ojos de fe cualquier acontecimiento. Es decir, una persona de fe, una persona que cree en Dios, que cree con todo su corazón y confía en Dios, descansa en Dios, esta persona puede ver en cualquier circunstancia, aun cuando esta sea una circunstancia negativa, puede ver oportunidades. Puede saber que detrás de ello hay un plan, hay un propósito de Dios, y entonces descansa en la soberanía de Dios. Les decía, una persona con incredulidad, aun cuando se llame cristiano, no mira con ojos de fe cualquier acontecimiento, pero una persona de fe, cualquier cosa que suceda, cualquier situación, por difícil que ésta sea, la mira con ojos de fe. La mira pensando, sabiendo, más que pensando, sabiendo que detrás de esa situación hay un Dios que tiene un propósito, que tiene un plan, y entonces esta persona, este hijo de Dios, sencillamente descansa en ello y dice, ok, estoy pasando por esta situación, vino este problema tan grave a mi vida y todo, pero yo sé una cosa, yo soy un hijo de Dios, Dios me ama y Él tiene un plan y un propósito para mí en este momento. Así que yo descanso en lo que Dios está haciendo en este momento en mi vida, no importa que sea. Amén. Esto es importante, amados hermanos. Romanos 8:28 dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados.
Es decir, Dios tiene un plan, amado hermano. En su soberanía Dios tiene un plan y tú puedes descansar confiadamente en ello. ¿Me explico? Les decía, no importa la circunstancia, no importa. No importa lo que suceda. Si algo sucedió es porque Dios lo permitió. A Dios no se le escurren las cosas de las manos, no se le escapa nada. Él tiene un plan y un propósito con tu vida y con mi vida. Somos sus hijos. Y tenemos que descansar en ello. Pero cuando no descansa, cuando una persona tiene incredulidad, entonces se angustia, se desespera, entonces toma decisiones equivocadas, ¿verdad? Como Abraham. Y decisiones, amados hermanos, que traerán consecuencias tremendas en el futuro. Entonces, qué importante, amados hermanos, es esto de confiar en la soberanía de Dios. Saber y confiar en esto, saber y confiar en la soberanía de Dios, es descansar, amados. Es vivir llenos de gozo, llenos de alegría, porque sabemos que a Él no se le escapa absolutamente nada. Es como un niño que camina al lado de su padre, tomado de la mano de su padre. El niño no debe tener ningún temor, porque su papá está ahí. Porque su papá le ama. Porque Él lo protegerá de cualquier peligro, de cualquier cosa que sea. Ahí está. Junto a su papá aprendió a caminar. Junto a su papá aprendió a andar en bicicleta. Junto a su papá aprendió muchas cosas. Ahí estuvo siempre su padre para cuidarlo. ¿Hubo raspones? Sí. ¿Hubo caídas? Sí. Pero ahí estaba papá. Amados hermanos, ¿tenemos problemas? Sí. ¿Hay dificultades? Sí. ¿Pasamos por situaciones difíciles, adversas, muchas veces hasta muy terribles? Sí. Pero tenemos que confiar en esto. Dios lo permitió y Él tiene un plan. En su infinita sabiduría, ¿verdad? Y propósito, Él es un Dios soberano y tiene un plan. Amén. Muchas personas, amados hermanos, aun cuando hayan recibido la salvación, si tienen incredulidad, entonces son fácilmente engañados por Satanás. Y siempre están llenos de preocupación, siempre están llenos de angustia, siempre están llenos de temor, siempre, siempre, porque no confían en Dios, porque no descansan en Dios, en el Todopoderoso, en el que tomó a su cargo tu vida y la mía. Y dijo, yo me encargo. Cuando nos angustiamos, cuando nos preocupamos, entonces tomamos las riendas de nuestra vida. Le quitamos las riendas a Dios, es como si sucediera eso. Y tomamos las riendas de nuestra vida en nuestras manos.
Una de las principales armas de Satanás es la incredulidad, porque sabe que va a lastimar a la persona. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 5, versos 7 y 8, dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, sobre el Señor, ¿verdad? Porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Amado, Él tiene cuidado de ti. Él tiene cuidado de ti. Por eso dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Por eso, echa toda tu ansiedad sobre Dios. Dile, Señor, este es el problema por el que estoy pasando, lo pongo en tus manos, Dios mío. Señor, yo sé que tú tienes un plan en medio de todo esto, quiero descansar en ello. Señor, yo recibo la paz que tú compraste para mí en la cruz del Calvario, y la paz que sobrepasa todo entendimiento, entonces llenará tu mente y llenará tu corazón, y vivirás en paz, confiado en el Dios Todopoderoso que te cuida, en tu Señor que te ama y te cuida. Amén. Esa incredulidad, amados hermanos, es una enfermedad espiritual y debe ser extirpada como un cáncer, como se extirpa un cáncer y se saca de allí del cuerpo. Es por eso que dijimos el miércoles pasado que la incredulidad es un cáncer, ¿lo recuerdan? Ahora, escúcheme, fe, bien, fe no es pensar positivamente. Fe no es, ¿qué te quiero decir? Levantarse en la mañana y positivamente decir, me va a ir bien, todo va a estar bien. No. Eso no es fe. Se trata, queridos hermanos, de creer. La fe está fundamentada en la persona que da las promesas. Este es Dios. La fe sencillamente se afianza en lo que el Señor dice en su palabra. Se trata de creer que Dios gobierna sobre todo y que es soberano y que nada se le escapa y que está gobernando también sobre tu vida y los tuyos y tus cosas. Y que si Él permite algo es porque Él tiene un plan. Y si Él tiene un plan, entonces yo estoy de acuerdo. Conmigo está bien. Es muy importante, amados hermanos, conocer nuestra identidad como hijos de Dios. También nuestra autoridad en Cristo. Las cosas que dice la Biblia, todo lo hemos recibido ya en Cristo Jesús. Cuando Él pagó en la cruz del Calvario, nos entregó realmente todo, dice la palabra del Señor. Solo tenemos que disfrutarlo. Disfruta lo que Dios te da. Disfruta lo que Él te ha dado. Disfrútalo. Disfruta esa fe que tienes. Fíjate, cuando tenemos fe podemos disfrutar la vida cristiana. Podemos disfrutar realmente. Aún en medio de las pruebas, aún en medio de las luchas, podemos estar en paz. Podemos tener paz en medio de la tormenta. Las personas de fe que creen en la soberanía de Dios, ¿verdad? Podemos ver algún personaje en la Biblia. Dice Génesis capítulo 22, 1 al 19. Lo voy a leer todo esto del 1 al 19. Dice, aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí. Me llama mucho la atención la comunicación que tenía Abraham con Dios. De que Dios le dice, Abraham, sí, Señor, dime. Dice Abraham, y le dijo Abraham, respondió, heme aquí, y dijo,
toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, le recalca, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. La fe en Abraham, y volveremos, adoraremos y volveremos. Cuando Dios le había dicho que lo que tenía que hacer era sacrificar a su hijo. Y dice: y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él le respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña, y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco, oiga esto, que temes a Dios por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto, en otras palabras, por cuanto creíste en mí, por cuanto confiaste en tu Dios, oiga esto, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Esta fe de Abraham hizo que afectara a sus generaciones. Dice: por cuanto esto has hecho, y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. ¿Verdad? La respuesta de Dios a la fe de Abraham, a la fe en el Dios todopoderoso, en el Dios soberano, está en los versos 16 al 18.
Esta es una respuesta que afectaría la historia. Y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Cuando Abraham le cree a Dios, amados hermanos, y le obedece, su fe afecta positivamente a sus generaciones. ¿Se dan cuenta? Así como la incredulidad afecta negativamente, ¿verdad?, hacia el futuro, hacia las generaciones, también la fe, amados hermanos, afecta positivamente a las generaciones. Amén. Qué importante es creer y qué importante es renunciar, rechazar, extirpar, sacar la incredulidad del corazón. Amén. Amén. En Génesis capítulo 39, versos 1 al 6, dice: llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Usted recuerda la historia. Dice: mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo, el egipcio, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y él le hizo mayordomo de su casa, y entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en manos de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía, y era José de hermoso semblante y bella presencia. Pero mire algo que es muy interesante. José fue un hombre que amó a Dios, le creyó a Dios, confió en Dios con todo su corazón, ¿verdad? Y como resultado, amados hermanos, no solamente Dios bendijo a José, sino bendecía a los que estaban alrededor de él. En este caso, a este hombre, ¿verdad? Y eso es algo verdaderamente impresionante, como la bendición de Dios, ¿verdad?, alcanza a todos aquellos que creen y confían en Él con todo su corazón, pero también a los que están con ellos. La fe de José también afectó positivamente a sus generaciones, ¿verdad? Por la fe de José, ¿verdad?, pudieron ir hacia Egipto, ¿verdad?, en un tiempo muy difícil, ¿verdad? Y allí Dios tenía un plan. Acuérdese de esto: Dios tiene un plan. ¿Qué situaciones pasó José? Terribles, amados hermanos. Sus hermanos lo vendieron, fue vendido como esclavo, después fue a la cárcel, y todo esto, en medio de todas estas situaciones difíciles, adversas, terribles, detrás de todo esto, y esto es algo que José entendió, detrás de todo esto había un plan. Detrás de todo esto había un plan de Dios, un propósito divino. José entendió esto. José lo sabía.
Qué importante es esto, hermanos. Dios permitió que estuvieran ahí más de 400 años en Egipto y ahí los hizo crecer como un gran pueblo y después los libertó. Daniel capítulo 1, versos 8 y 9 dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Oiga esto: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos, es decir, le dio gracia. Más adelante, en Daniel capítulo 3, 8 al 24, dice: Sadrach, Mesach y Abednego. Escúcheme bien, recuerdan ustedes el horno de fuego y todas estas cosas. Sadrach, Mesach y Abednego le creyeron a Dios, hermanos, y Dios los honró. Confiaron en la soberanía de Dios al decir: y si no nos libra, y si no, ese y si no habla de la confianza que ellos tenían en la soberanía de Dios. Es decir, Dios hace lo que quiere, cuando quiere, porque quiere, de la manera que quiere, porque Él tiene un plan. Amén. Porque Él tiene un plan. Amados hermanos, confíen en Dios porque Él tiene un plan. No importa la situación. Ellos confiaron en la soberanía de Dios al decir: y si no. Daniel también le creyó a Dios y Dios lo honró. Dios honró a estos varones y también honró a Daniel. Cuando él le creyó a Dios, ¿verdad? Y fue arrojado al foso de los leones, Dios lo honró, lo libró y lo honró. Él sabía de la soberanía de Dios. En la iglesia primitiva, amados hermanos, por ejemplo, hubo muchos mártires, que creyeron en Dios, confiaron en Dios, ¿verdad? Depositaron toda su confianza en Dios, como Esteban, ¿verdad? Que fue apedreado, finalmente murió, ¿verdad? Así muchos, los apóstoles del Señor Jesús, la mayoría fueron mártires, ¿verdad? Excepto Juan, que fue exiliado a la isla de Patmos, pero todos los demás murieron y de maneras violentas, porque confiaron en Dios, pero sabían que Dios tenía un plan. Pero sabían que Dios tenía un propósito, amados hermanos. Cristo mismo, nuestro Señor Jesucristo, murió porque Él sabía que Dios tenía un propósito. Amén. Y el propósito es el Evangelio, era el Evangelio. Dice el profeta Isaías, dice: por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz. Dice la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios allí en el profeta Isaías que Cristo padeció por nuestros pecados. Padeció por nuestros pecados, pero Él miraba al futuro.
¿verdad? Al futuro. Dice la Escritura, dice la Escritura, dice, fíjese lo que dice, hermano, dice en el verso 53:11, dice, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Amén. Cristo sufrió la cruz viendo al futuro. Toda la gente que había de ser salva, los millones que habían de ser salvos, millones y millones que habían de ser salvos por ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario. Porque sabía que Dios, que el Padre tenía un plan perfecto. Amén. Mira qué hermoso, hermano. Esto es importante. Confiamos en la soberanía de Dios, confiamos en que Él tiene un plan, confiamos en que Dios es un Dios de propósito y de diseño. Algunas cosas que debemos experimentar al creer en la soberanía de Dios y confiar en Él son, por ejemplo, te recompensará si confías en Él, porque dice la Biblia, Él es galardonador, como dice la palabra de Dios, de los que le buscan, o premiador de los que le buscan. Te galardonará, te premiará, te recompensará si tú confías en Él. Si tú echas fuera de tu vida toda incredulidad y confías con todo tu corazón en Él, entonces te recompensará. Amén, hermanos. Dice la Escritura, pero tú entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, que dice, te recompensará en público. Hay una recompensa, amados hermanos. Siempre hay recompensa para aquel que confía en el Dios soberano, en el Dios todopoderoso, en el Dios que todo lo puede. Amén. Y confía no solamente en que Dios puede hacer las cosas, sino en que lo que Él decida en su soberanía está bien. Yo puedo creer, por ejemplo, que Dios puede sanarme. Claro que puedo creer. Puedo confiar y puedo orar para que Dios me sane. Pero también, amados hermanos, al mismo tiempo puedo creer y puedo confiar en que si Él decide no hacerlo es porque Él tiene un propósito y un plan. Y con eso, amados hermanos, yo debo estar bien. ¿Te das cuenta? ¿Él tiene el poder para sanar? Claro que tiene el poder para sanar. Pero sabemos que finalmente Él decidirá. Oramos por los enfermos. Oramos por los enfermos y muchas veces hemos visto, usted lo sabe, muchas veces hemos visto la mano preciosa de Dios obrando de una manera maravillosa. Pero también hemos orado por personas enfermas, ¿verdad? Y hemos clamado a Dios, nos hemos puesto de acuerdo la iglesia y todo, y sin embargo el Señor ha decidido llevarse en su soberanía
ha decidido llevarse a esa persona y con eso estamos bien, hermano. Estamos bien. Lo que Dios decida está bien. Eso es muy importante. Si creemos en la soberanía de Dios y oramos en el nombre de Jesucristo, por supuesto que recibiremos respuestas. Recibiremos respuestas. Podemos experimentar que en el nombre de Jesucristo se soluciona el problema del linaje, es decir, la familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Tu fe afectará también a tu descendencia, a tu familia. Se soluciona el problema de la miseria, de la discordia, de los problemas, de las situaciones familiares, etcétera, de cualquier índole y cualquier problema espiritual también. Si confiamos en Dios, amados. Si confiamos con todo nuestro corazón, entonces también se abrirán puertas por donde quiera que vayamos, haciendo nuestro trabajo de anunciar el Evangelio. Porque esta debe ser nuestra razón de vivir. Esta debe ser la razón más importante, o esta es la razón más importante para un hijo de Dios de vivir, anunciar el Evangelio. Mientras vamos aquí, mientras tenemos familia, mientras trabajamos, mientras estudiamos, mientras hacemos las cosas que se hacen en este mundo y en esta vida, al mismo tiempo que hacemos todas estas cosas, vamos por todos los lugares, por todos lados, anunciando el Evangelio. Amén. Y entonces Dios va abriendo puertas. Donde quiera que vamos, va abriendo puertas. Amén. Debemos recordar, amados hermanos, que Dios nos llamó como evangelistas. Porque en el fondo cada cristiano, cada hijo de Dios, es un evangelista. Nunca lo olvides, hermano. Nunca lo olvides, ¿verdad? Somos un pueblo adquirido por Dios, dice la Biblia, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nunca debemos olvidarlo. Tu principal razón por la cual tú y yo, nuestra principal razón por la cual tú y yo estamos en esta tierra, es para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciemos el glorioso Evangelio de Jesucristo. Amén. Si no estamos haciendo esto, con esto no quiero decir que necesariamente tienes que salir a las calles y gritar con una bocina o alguna cosa así. No, no necesariamente. Hay personas a las que Dios llama para hacer eso específicamente, está bien, gracias a Dios. Pero sí te llamó a que donde quiera que vayas y que donde quiera que estés, ¿verdad? En tu círculo de influencia, ¿verdad? En el círculo en el cual tú te mueves, tú no te avergüences de Jesucristo y prediques el Evangelio. Le hables a la gente de Cristo, les compartas de tu Señor, de aquel que te salvó, les hables de tu testimonio, les compartas el Evangelio y les digas, Cristo murió para salvarte, Cristo murió por ti en una cruz, Él dio su vida para salvarte. Así que cada cristiano es un evangelista, amados hermanos. Al orar por los enfermos, también se descubrirá muchas veces el plan especial de Dios, ¿verdad? Tú y yo tenemos el privilegio de poder orar por personas que están enfermas. Y no solamente personas enfermas, sino personas que tienen diversos problemas.
Debe ser algo normal para ti y para mí decirle a una persona, permíteme orar por ti. Permíteme hacer una oración por ti. Es que tengo este problema, permíteme hacer una oración por esto. Y tú no sabes cómo Dios va a obrar, amado hermano. Por eso te digo que cuando oramos por los enfermos o las personas que tienen problemas, allí se descubrirá muchas veces el plan especial de Dios. Por eso es muy importante que esa fe se dé a notar, esa fe se vea. Entonces Dios te responderá y Dios te respaldará. Y Dios, como dice la palabra de Dios, cuando dice entra en tu recámara, ora en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, ¿qué dice? Te recompensará en público. Sí. Tú llegas con una persona y le dices, permíteme orar por ti, déjame hacer una oración. Y en ese momento dices, amado Padre, en este momento yo quiero pedirte por mi vecino, quiero pedirte por tal persona, mi compañero de trabajo. Señor, mira el problema que tiene, te pido, Señor, que tú obres, ¿verdad?, de una manera especial en la vida de este hombre. Quiero pedirte que tú... Y hermano, de verdad, tú no sabes lo que Dios va a hacer porque Él lo ama más que tú. Tú no sabes lo que Dios va a hacer, ¿verdad?, para la vida de esa persona. Y allí se descubrirá el plan de Dios. Amén. Recordemos que dentro de cada problema físico y espiritual está escondido el plan de Dios. Te repito esto, recuerda que en cada situación, en cada problema físico y espiritual, está escondido el plan de Dios. Hay un plan. Hay un plan. Siempre, amados hermanos, siempre debemos preguntar, ¿cuál es el plan, Señor? ¿Cuál es el plan, Señor? Él es el Dios soberano y Él tiene un plan. ¿Está bien, hermanos? Querido amigo, que no has recibido a Jesús como el Salvador y el Señor de tu vida, el dueño de tu vida. Yo te quiero decir que hace más de 2000 años, Dios envió a su único Hijo, a Jesús, y lo envió con un motivo, con una sola razón, y esto era que Él pagara el precio que tú y yo y cada persona en este mundo tenía que pagar, debía pagar o debíamos pagar el precio de muerte. Y no solamente muerte, sino muerte eterna, separados eternamente de Dios. Y entonces Jesús fue clavado en una cruz. Hubo un momento en el cual Él gritó, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y hubo como una separación momentánea, porque todos mis pecados y todos tus pecados estaban puestos sobre Él. En otras palabras, a Él se le echó la culpa de tus pecados y de los míos. Murió, fue sepultado. La Biblia dice, bajó hasta las partes más profundas, más bajas de la tierra, dando a entender que fue al mismo infierno. Pero el infierno no pudo retenerle, porque su propia justicia, porque los pecados que llevaba no eran los de Él, sino los tuyos y los míos, y su propia justicia,
su propia santidad, lo sacó, y venciendo al infierno y venciendo la muerte y venciéndolo todo, venciendo la tumba, se levantó victorioso, resucitando de entre los muertos, y hoy está vivo. Dice la Escritura, se sentó a la diestra del Padre y hoy está vivo para perdonar tus pecados, para salvarte. Si tan solamente tú te arrepientes con todo tu corazón y confías tu destino eterno en Él, le dices: Señor, ven a mi vida y cámbiame, transfórmame. Quiero ser nuevo, quiero ser una nueva persona. ¿Alguna vez has pensado que si fuera posible, con tan solamente apretar un botón y todo el pasado o las cosas malas y decisiones equivocadas del pasado y cosas terribles que hicimos se borraran sencillamente? Pues mira lo que dice la Escritura: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. De aquí en adelante todas son hechas nuevas. Dios te ofrece una nueva vida. Arrepiéntete con todo tu corazón. Entrégale tu vida a Dios. Recibe a Jesús como tu Señor y tu Salvador, y serás salvo. Y tendrás una vida eterna con Dios. No tendrás temor a la muerte, ni temor a qué habrá después del otro lado, porque tu vida está segura en sus manos. Dios te bendiga. Y a todos ustedes, queridos, Dios les bendiga. Que tengan un resto de semana lleno de gozo, de alegría, de paz. Confía en la soberanía de Dios. Amén y amén. Un abrazo a todos. Dios les bendiga.